que viene ahora, con esta ponencia, nos vamos a ir, casi se puede sentir la energía de Japón por aquí. Veo que hay muchos amantes de Japón, del Reiki y muchos seguidores de Josep Piqué. Un aplauso. De Joan Piqué, disculpa. No pasa nada. ¿Me han cambiado el nombre por ahí? No, Joan Piqué. Maestro Joan Piqué. Bueno, Joan Piqué. Él realmente es maestro en Reiki. Maestro en Reiki japonés, Sí. Y además, de unos cuantos estilos, sí. Y además tienes la maestría de 3 estilos diferentes, de 3 lugares. De 3 lugares distintos de Japón. Fuiste hasta allí, ¿verdad? Han sido hasta ahora 19 viajes. 19 viajes. Entonces, bueno, con ganas de seguir yendo y aprendiendo para traer la verdad sobre el Reiki a nuestro país. Y además es que se formó en Japón, se formó en China, en Egipto. Tiene además diferentes linajes de Reiki tradicional, moderno. Él imparte cursos, tiene una gran experiencia, un gran conocimiento y, sobre todo, organiza viajes a Japón y a las personas que les lleva a lugares muy energéticos. Luego, a ver si nos cuenta un poquito, que pocas personas conocen. Un aplauso para él. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Muy emocionado de estar aquí una vez más. Gracias, profesora Rosana, por estar aquí. Encantado de tenerte, muy contento. En honor a ti, voy a dedicar esta ponencia a 2 amigos antiguos nuestros. Uno es Joan Torrents y otro el profesor Marín. El profesor Marín hasta sus últimos días estuvo viniendo aquí al Magic y siempre se ponía en primera fila en todas las ponencias que daba. Él no se perdía ni una. En sus últimos eventos también de Magic siempre estaba ahí dando su apoyo para todo lo que hacíamos aquí en Magic y también para apoyarme a mí. Así que lo tengo en mi corazón, como muchos de nosotros, como tú, Rosana. Y también Joan Torrents. Joan Torrents también le tengo un cariño especial. Entonces, se las dedicamos a ellos, 2 amantes del Magic y 2 amigos nuestros. Bueno, vamos a empezar la ponencia. Gracias a todos, gracias a todos por venir. Ahora ya han sido unos cuantos Magics desde el año 2009 en Plaza España, que di mi primera ponencia un domingo por la mañana a las 10:30. ¿Quién estuvo ahí? Muy bien. Ya han pasado tiempo, han pasado ya muchos Magics. Entonces, bueno, ahí ya quise explicar mis aventuras en Japón. Algo me decía que cuando yo practicaba el Reiki, aquello no era Reiki. El Reiki que yo aprendí aquí en Occidente estaba muy interesante porque había imposición de manos, habían símbolos, había una historia y eso me parecía fascinante, pero intuía que había algo más. La única manera de saberlo era ir a Japón, pero no tenía contactos, no sabía japonés, la economía tampoco nos acompañaba, pero en mí había como un amor y un sentimiento que me hacía estar conectado un poco con lo poco que sabía de Reiki. Entonces, ese poco me daba mucho amor, me daba un fuego que incluso me hacía entrar como una especie de éxtasis o de trance extraño. Entonces, eso hizo justamente que en uno de estos Magics que yo venía, todavía no era expositor. Me acuerdo que había aquí Sergio Gocci, que dibujaba uno de tus guías espirituales. Él hizo a una bisabuela, María. Y él me decía, ¿dónde te gustaría viajar? Y yo le dije, a Japón. Y me dijo, en menos de 3 años irás a Japón. Y yo le dije, sí, hombre. Digo, bueno, pues vamos a ver. En menos de 3 años fue mi primer viaje a Japón. No me lo podía creer, pero se dieron ahí una serie de sincronicidades para que el dinero no fuera un impedimento, para que el idioma tampoco lo fuera, las fechas, y ahí fue mi primera experiencia, donde descubrí que mi intuición tenía razón. O sea, Reiki Usui japonés es el mismo nombre que el Reiki Usui japonés de Japón,
pero en el contenido vemos cosas que no tienen nada que ver. Es como si fuésemos dos personas con el mismo nombre, pero una es totalmente diferente a la otra. Pues atención, porque esto es lo que ha pasado. El Reiki que se conoce en Occidente no es Reiki. Esto lo dije en la otra ponencia que di el año pasado. Seguramente aquí estáis casi todos iniciados en Reiki. A ver, vamos a ver, porcentaje. Que levante la mano quién está iniciado en Reiki. Pues yo creo que más del 60%. Pues atención, porque eso no es Reiki. Atención. Entonces aquí también está la maestría de Reiki, ¿no? Que es lo que se llama el Shihan, ¿no? ¿Qué es ser maestro de Reiki? ¿Es un curso que se consigue con dinero? ¿Es un curso que después de haber recorrido un periodo de tan solo 3 días puedes hacer un día más y se supone que eres experto en algo? Eso es lo que se está diciendo en Occidente. La verdad es muy distinta. No se puede ser maestro en 4 días. Pero ¿quién ha hecho ese tipo de formación? Sin vergüenza, yo lo hice. Yo lo hice en su día. ¿Quién lo ha hecho? A ver, un montón, ¿no? Un montón de gente lo ha hecho, porque es lo que nos han dicho que es la verdad. Pero lo cierto es que eso no es así. La maestría es algo muy complejo para los japoneses que te lo den a ti, porque te conviertes en una persona ejemplar. Y eso es un periodo de años. Cuando han pasado esos años y has cumplido con las pruebas que ellos te piden, a lo mejor te dan la maestría. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de corazón. Te hacen prometer, te hacen firmar unos contratos, pero no por cosas malas o sectarias, sino te hacen prometer ser buena persona. Te hacen prometer una serie de cosas pues, que son coherentes, nada preocupante. Yo encantado lo hice. Entonces, así tuve la suerte, con el paso de los años, de conseguir 3 maestrías en distintas zonas de Japón. Y así poder contrastar una información con otra. Y ahí, tirando del hilo, llegué a la espiritualidad japonesa, que es, por primera vez, lo que quiero presentar hoy en Magic. La espiritualidad japonesa le he puesto ese nombre porque hay gente que no le gusta una palabra que voy a utilizar. Es la palabra magia. La palabra magia, ¿cuántos problemas me ha dado cuando yo empecé a dar este curso hace 10 años hablando de la magia japonesa, una palabra para mí que me encanta o normal, y resulta que mucha gente que venía a mis cursos, yo les daba un manual con el título Magia japonesa y luego en casa tenían problemas. ¿Estás haciendo cosas malas? Eso son cosas del diablo, a veces me habían dicho. Magia negra, no, magia negra no. Esto es como el origen del Reiki, mudras, mantras, rituales, cómo potenciar la sanación espiritual, la sanación a través de la imposición de manos, cómo abrir caminos. Es fascinante, eso es el origen del Reiki. Entonces le cambié el nombre y le dije, vamos entonces a ponerle espiritualidad japonesa. Y eso es lo que os voy a dar hoy, las raíces del Reiki. Mi ponencia está basada en lo que se fundó un señor, ahora hace más de 100 años, llamado Mikao Usui. Este señor fue el que creó el Reiki tal y como lo conocemos hoy. Este señor se llamaba Usui, por eso ahora todos los Reiki se llaman Reiki Usui, porque este señor, gracias a él, lo que hizo, pues tuvo tanto poder en aquel momento que, fijaos, ahora, más de 100 años después, en la otra punta del mundo, estamos hablando de esto. Pero, ¿en qué se inspiró él para hacer un método nuevo? En esa última etapa de su vida. Canalizó de toda la trayectoria que había tenido a lo largo de su vida, empezó a construir algo distinto a lo que había en aquel momento. Y le llamó Reiki Usui. El Reiki ya existía desde la antigüedad, pero él quiso crear algo nuevo porque vio que los métodos de sanación de la época eran como religiosos, sectarios, habían obligaciones y dijo, la religión es un problema. Fijaos que era un monje y él vio que para dejar de sufrir el método que había, que eran las religiones, a veces eran tan estrictas que impedían la iluminación o el ser feliz. Y entonces él creó el Reiki japonés, basado en todo lo que os voy a decir hoy. Vamos a hacer rituales, atención. Os voy a enseñar incluso un método que este señor hacía, que es como un exorcismo. Lo vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a ver. Entonces, este señor, ¿en qué se inspiró?
En el Mikkyo es una especie de budismo, hay muchos tipos de budismo, pero en Japón tenemos dos que vienen de esta línea que tienen importancia con el Reiki. El Mikkyo fue algo que nació del budismo clásico. En Japón le llaman budismo esotérico al que tiene mucho ritual. Todos los budismos tienen rituales, pero el que tiene un exceso de rituales y trabajo con las divinidades es lo que se llama Mikkyo. Quiere decir, si tú tienes un problema, el Mikkyo lo soluciona y tiene rituales para salud, amor, dinero, trabajo, es religión. Reiki no es religión, pero bebe, entre otras religiones de la antigüedad y otras tradiciones antiguas, del Mikkyo. El Mikkyo es algo muy oculto. Los japoneses no quieren enseñarlo a los occidentales. Por eso yo estoy tan deseoso de volver, porque siempre que voy a Japón me dan en cuentagotas y eso a mí ya me nutre y además lo más importante de todo es que me dan permiso para compartir, porque a veces te enseñan pero te dicen esto no lo puedes enseñar y eso es un poco frustrante. Pero bueno, después de muchas aventuras finalmente conseguí que me dieran permiso para enseñar. ¿De dónde viene esto entonces? De Corea. De Corea alrededor del año 500 llega a Japón, donde había el chamanismo típico de la isla, y ahí el chamanismo recibe el nombre de shintoísmo, ¿lo habéis oído? Donde todo se considera Dios, el Dios del cielo, el Dios de la tierra. Se dice que Japón es el país de los dioses porque ven a Dios en todas partes. Y ahí se crea el budismo, en alrededor del 500. Por lo tanto, estas técnicas, algunas de ellas que vamos a ver hoy, vienen de China y de Corea. Ahí se crea la mezcla, que es el sincretismo de ideas, mezclándose con el chamanismo de la isla. Todo eso fue la base del Reiki Usui. ¿Veis esa máscara tan enfadada? Se dice que es el rey de los duendes. Dentro del Reiki, la parte oculta de esos dioses que hay, se dice, pues esto sería como, por ejemplo, aquí en Cataluña, la moreneta, ¿no? Si vamos a Montserrat, ¿qué divinidad está asociada? La moreneta. Si vamos a Japón y nos vamos a una montaña que se llama el Kuramayama, que se dice que eso es un portal dimensional, que ahí está el séptimo chakra del mundo, ¿qué divinidad hay? La moreneta no, está Tengu. Tengu se dice que es el rey de los duendes. El rey de los duendes dicen que es el protector de los practicantes de espiritualidad, de aquellos que se esfuerzan por conseguir la iluminación, el progreso espiritual. Bueno, pues este ser mitológico, que se dice que es el rey de los duendes, se dice que custodiaba al creador del Reiki en el 1922 para que él, después de un ayuno de 21 días sin comer en alta montaña, sin cama, sin una manta, sin un refugio, se dice que esta divinidad tuvo que ver con la iluminación de Mikao Usui. Hay muchos rituales dentro de la espiritualidad japonesa con este dios. Aunque tenga cara de malo, es un dios bueno. Y esto es una de muchas cosas interesantes que nos enriquecen culturalmente lo que tú entiendes como Reiki. A los japoneses esto no les gusta contarlos porque dicen que hay gente que se asusta, que no le gustan estas cosas, pero no sé, ¿qué os parece a vosotros? ¿Os parece interesante que os hable del rey de los duendes o no? Bueno, podría hablar de imposición de manos, podría aquí sacar a una persona y hacerle Reiki y decirle ¿qué sientes? Pero esto a mí me parece fascinante. Pues como esto hay un montón de cosas infinitas. Bien, pues ese sería el rey de los duendes. Las raíces del Reiki, por lo tanto, serían el shintoísmo, que sería el chamanismo japonés, el taoísmo, que fijaos, se dice que Usui era experto en artes adivinatorias, que no solamente leía las manos de las líneas, era quiromante, sino también leía las líneas del rostro y echaba el I Ching. ¿De dónde viene todo eso del I Ching? Del taoísmo. También tenemos símbolos en el Reiki, que uno de ellos es muy largo y en Japón hay infinitos como ese, variantes para otras cosas, pero ese
¿cómo se traduce en Japón? Como encantamiento. Entonces, yo se lo he dicho a mis maestros, ¿me estás enseñando un encantamiento? Esto en España es magia. No, 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 Reiki no es magia. No, no, si esto es un encantamiento, esto es magia. ¿De dónde sale esto? Del taoísmo. Entonces parece que eso es algo normal. No le llaman magia en el Reiki de Japón, pero he tenido otros maestros en Japón que no tienen ningún problema en decir, sí, sí, esto es magia, no hay problema, puedes decirlo. Así que eso sería un poquito la verdad de lo que estás haciendo. Cuando hacemos Reiki, aunque no haya gente que no le guste, estamos haciendo magia. Magia de sanación espiritual. Y ahí podríamos mirar en la Real Academia Española qué quiere decir magia, ¿no? ¿Cuál es la definición de magia? Es cambiar un acontecimiento, en este caso, ¿qué pretendes tú cuando haces Reiki? Cambiar un acontecimiento desfavorable a favorable. Si una persona está sufriendo, cuando yo le doy Reiki, ¿qué quiero? Que encuentre alivio, ¿no? Entonces, eso se puede considerar magia. Entonces, no hay que tener ningún miedo a usar esa palabra. No es nada malo, no hacemos cosas malas. No es nada peligroso. También ahí se ha difundido que los símbolos de Reiki son malos, que hay implantes de los extraterrestres que te chupan la energía, o gente religiosa. Yo he visto vídeos terribles que incluso me ha asustado porque es como que me lo creía, porque ponen una música hipnótica o cosas así. El Reiki no tiene nada malo. Si veis cosas en internet, y a veces son gente religiosa que habla mal de Reiki, no tienen ni idea. Hablan del Reiki occidental, no del Reiki que se practica en Japón. Bien, pues el taoísmo, fijaos, el I Ching, ¿conocéis el libro de las mutaciones? Fascinante, que se echan unas monedas y ahí hay como un mensaje espiritual para ti. Hemos repartido más de 600 mensajes espirituales entre ayer y hoy. Yo creo que habían 3 tandas, pues quizá más de 400 mensajes. Pues esos mensajes vienen del I Ching. El I Ching está dentro del taoísmo. Y eso tiene que ver con el Reiki. El Mikkyo, ya os he hablado. Bien, el Mikkyo es una de las vías. Esta montaña del Kurama-yama, cuando vemos esos portales y los traspasamos, es como a veces entrar en otra dimensión. Incluso esto uno de mis maestros, que ahora ha cumplido 90 años, me decía, ¿qué sientes aquí? Ahora pasa esta puerta. Pasaba la puerta y me decía, ¿qué sientes aquí? Digo, aquí noto como que se enciende mi cuerpo, es como que noto un hormigueo eléctrico que antes no estaba. Me dice, ahí estás en el mundo humano, aquí estás en el reino de los dioses. Eso me lo había hecho en varios lugares de esa montaña que os digo, el Kurama-yama, el Montserrat de Japón que yo le llamo. Entonces, esto os lo propongo a vosotros. Cuando vayáis a lugares sagrados, cuando vayáis a iglesias, cuando vayáis al campo, observar las energías que os están viniendo, que estáis captando de la tierra, la memoria de los lugares, porque hay buenas energías y hay malas energías. Entonces, pues esto en Japón tiene mucha importancia. Hay muchos sitios no turísticos, que decía Leti, donde os llevo a los viajes a Japón. Todos los meses de agosto vamos un grupo de personas, 15 personas, y ahí os llevo a sitios no turísticos donde se explican historias impresionantes y el cuerpo te tiembla de una manera impresionante. Eso se llaman, en Japón le llaman power spots, lugares de poder. Bueno, vamos a hacer ahora un ritual que se llama Kushi-in o Kushi-in y Kushi-kiri. Es un ritual que sirve para invocar un ejército celestial y nos quite todo lo malo que pueda haber en esta sala. Que nos quite todos los bloqueos, todos los obstáculos, que nos ayuden a potenciar las virtudes. Yo es un ritual que hago cada día. No os preocupéis por la postura de los dedos, hacer lo que podáis. Ya veréis que hay 9 gestos de mano. Y luego haremos una rejilla que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Veis? He hecho una rejilla, no tiene complicación. Cuando hayamos hecho la rejilla, no os lo he dicho, pero en la rejilla tienes que pensar tu problema. Estás haciendo la rejilla encima del problema que quieres tratar, ya sea salud, amor, dinero, trabajo, lo que sea. Imagina la rejilla ahí
y luego tienes que hacer un corte cuando yo te diga en oblicuo. ¿Se entiende? Yo os iré guiando. Esto del corte en oblicuo, tienes que imaginar que esto es una espada de fuego. Imaginaremos la funda de la espada, haremos así y haremos la rejilla y el corte. ¿Vale? ¿Queréis hacerlo? Sí. Esto tiene que ver con la espiritualidad japonesa y esto es una práctica secreta que no quieren enseñar a los occidentales. Y desde luego es una práctica típica del Mikkyo, del budismo esotérico, y Usui la practicaba. No os lo he dicho, pero en cada corte hay un símbolo. Cuando la gente habla de los símbolos de Reiki, hay 1 millón de símbolos de Reiki, no solamente hay 3 o 4, en Japón es algo normal, se llaman shirushi, símbolos. Vale, entonces, piensa en el problema, ¿lo tienes? Ahora imagina el problema delante de ti, es como una pantalla de televisión. Va a permanecer ahí hasta que hagamos el corte final. Vale, ahora, haz así con las manos y haz lo que puedas. El primero es así. Tienes que gritar con todas tus fuerzas, ¿eh? Tienes que decir, rin, rin, rin. Hay que gritar más, ¿eh? Si no, no funciona. ¿Vale? Está la rejilla delante. Con el problema, ¿eh? Todavía la rejilla no la hemos hecho, está el problema. Ahora, son 9. Abrazas los dedos que has estirado, si puedes. ¿Eh? Estamos así, ahora haces así. Y repite conmigo, tienes que gritar más. Pio, pio, pio. Muy bien, es así, es divertido. Ahora, haces así y haces así. ¿Eh? Si veis que no podéis, simplemente hacer esto. ¿Eh? Esto, pero la realidad es que hay un cruce de dedos. ¿Eh? Hay un cruce, estamos limpio y es así, sería así. ¿Eh? Bueno, ahora dices, delante, tienes ahí el problema, delante de ti, dices to, to, to. Ahora haces así, haces así. En realidad es cruzado. Dices sha, sha, sha. Muy bien. Ahora hay que gritar más todavía. Tienes que abrazar así las manos. Dices kai, kai, kai. Muy bien. Ahora, haces así, dorso con dorso, y abrazas. Y dices yin, yin, yin. Ahora, haces así, y abrazas. Y dices retsu, retsu, retsu. Ahora haces así. Dices sai, sai, sai. Y ahora haces así. Así. El puño encima de la mano. Dices sen, sen, sen. Ahora imagina ese problema, ¿cómo lo pones dentro del puño? Es como que se absorbe ese problema aquí y lo haces desaparecer con un soplido. Haces así. Ahora vuelve difuminado delante de ti ese problema. Y te pones así. La derecha es la espada y la izquierda es la funda. El problema está como delante de ti en una nube. Piensa que has invocado un ejército del cielo delante de ti. Ahora, pones la funda con la espada a tu izquierda. Sacas la espada. Imaginas una espada de fuego. Imaginas cómo te conviertes en un Buda de fuego. Imagina ese problema delante de ti. Y tienes que gritar con todas tus fuerzas. Rin, Bio, To, Sha, Kai,
Yin, Retsu, Sai, Sen. Y ahora, el último en oblicuo, To. Sopla la espada. La enfundas. Te pones así. Las imágenes se disuelven y cierra los ojos. Concéntrate en la energía de las manos. Imagina cómo tu problema se ha disuelto. Ya no hay fuego y no hay nada. Seguramente conoceréis el Om, ¿verdad que lo conocéis? Pero en Japón el Om no existe. En Japón es el A. Se dice que el A es el primer sonido y es el que corresponde al Buda cósmico. Mantén los ojos cerrados, concentrándote en las manos. Imagina cómo tu cuerpo desaparece y fúndete con el sonido A. Se trata de inhalar, como si dijésemos Om, pero aquí se dice A. Inhalas y dices una vez más. Y la última. Imagina cómo desapareces, te fundes con el infinito. Descubre la emoción que hay en el infinito. La emoción que se oculta en el infinito es el amor. Por eso se dice que Reiki es amor. Haces una inclinación y dices gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, ya veis que esto han sido 5 minutos. Han sido 5 minutos, pero esto es uno de muchos rituales, ¿eh? Entonces esto es algo que enriquece el Reiki. No es algo que sea algo malo, ¿no? Al contrario, es algo bueno, porque cada corte tiene que ver con una divinidad, con un mudra, con un mantra, con una virtud, con unos aromas, con un elemento de la naturaleza. Esto es fantástico. Claro, esto es solo para los japoneses, pero oye, qué bien que esto lo puedo compartir con los demás y me dan permiso y tú lo puedes aprender si quieres. Esto es el origen del Reiki. Bueno, queda poco tiempo, ¿veis? Aquí está la rejilla. Este es un libro muy antiguo que se ha popularizado. Yo lo tuve en mis manos, la copia, y aquí podéis ver la rejilla. ¿Veis? Cada corte tiene que ver con un símbolo. ¿Os suenan los símbolos de Reiki? Pues es algo parecido. Y esto es lo de la espada, la funda, la espada de fuego. Es bastante interesante. Entonces, bueno, queda poco tiempo. Hemos hecho algunas prácticas. Leti ya me ha dicho que queda poquito. Pero bueno, fijaos. El Reiki, ¿qué estoy haciendo cuando hago Reiki? Sanación de karma, sanación espiritual. En realidad no solamente me estoy sanando a mí, sino todas las personas que tienen que ver conmigo. Ahí hay un vínculo de amor o un vínculo energético con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia. Cada vez que yo me hago Reiki, eso beneficia a todas esas relaciones personales. Con la espiritualidad japonesa, eso lo potenciamos. Bien, ¿qué cosas hago? Bueno, como Leti decía, doy viaje a Japón, agosto del 2026. Viaje iniciático, no son vacaciones. Ahí, este será mi 20º viaje. Ya son 20 ediciones a Japón, en agosto. No solamente os inicio en Reiki ahí, sino también os daré espiritualidad japonesa.
Otra cosa interesante es el curso que hemos empezado este año, ha ido muy bien, afortunadamente, curso de 9 meses, de 0 a maestría, 9 meses, no 4 días. Y formación en espiritualidad japonesa, también eso es algo que hago habitualmente. Tenéis una clase gratuita en una tarjetita que os vamos a dar, creo que ya la tenéis en la silla. Entonces eso también está interesante. Y como estoy muy contento, atención, escuchar bien, como estoy muy contento, voy a hacer una propuesta. Normalmente, ahora daré paso a preguntas, comentarios personales, pero el curso de Reiki, a veces, como todos los cursos, ¿no? Yo me acuerdo, pues ahora decía, ¿no?, esta mañana que estaba con Carlos Mesa, que está haciendo unos vídeos buenísimos para el Magic, recordando las primeras veces que venía al Magic, que todavía no era expositor en la antigüedad. Recuerdo el problema principal para aprender, ¿cuál es? A veces el tiempo, es verdad, tiempo, compromiso familiar o dinero. Entonces, ¿cuánto vale un curso de Reiki? Bueno, el Reiki que te enseño, desde luego, no es un curso cualquiera. En Japón son caros los cursos. Nosotros cobramos, yo cobro 250 euros, claro, es dinero, ¿no? Ostras, 250, hay gente que dice, es que quiero hacerlo, Joan, el curso, pero no me es posible por un tema económico. Hay gente que se esfuerza y consiguen ese dinero y luego les cambia la vida, eso también pasa mucho. Pero por primera vez en el Magic, la semana que viene vamos a hacer un curso, sábado todo el día y el domingo hasta mediodía. Un día y medio de curso, ahí te doy un manual oficial, un diploma, ahí hay un linaje, una historia real, algo auténtico. Bueno, por primera vez en el Magic. Aquellos que estáis aquí solamente y que nos están viendo al otro lado de la pantalla también, porque esto ahora se puede hacer online en directo, no grabado. El curso de 250, todavía me lo estoy pensando. Bueno, el curso de 250 lo tenéis si estás aquí o al otro lado de la pantalla. Solamente si vais al curso de la semana que viene, 99 euros. ¿Vale? Solamente la semana que viene. Entonces, bueno, luego ya si os apuntáis en otro momento serán 250, ¿eh? Bueno, ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, tenemos 5 minutitos, que levante la mano y respondo a vuestras preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. Yo quería agradecerte porque he hecho ya 3 cursos contigo y han cambiado mi vida. Y quería agradecerte todas las enseñanzas que me has hecho. Lo practico semanalmente, a diario si puedo, y me ha cambiado la vida. Gracias. Quiero dar testimonio. Gracias. Uy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu testimonio. Bueno, a ver, preguntas por ahí. Hola, muchas gracias. Gracias a ti. Igual es una tontería. ¿En No. animales se practica el Reiki? Por supuesto. ¿Sí? ¿Hacéis cursos? Además hay un curso oficial de Reiki para animales, que no ¿sí? sabes lo que sufrí para traerlo de Japón a España. Lo traduje todo del japonés al español. Vale, está en la página web. Sí, está en la página Vale, web. gracias. ¿Cuánto? 6 de noviembre hay un curso de Reiki para animales, muy bonito y muy amoroso, me encanta. Además doy un manual gordo, hay un símbolo para tratar Reiki para animales, el manual tiene, además lo doy con fotos a color, muy amoroso ese curso. Hola, buenas tardes, Joan. Buenas tardes. ¿Cuánto vale el viaje a Japón? El viaje a Japón no es como irse a Mallorca, tiene un precio. Entonces, si os interesa, contactar conmigo por privado, porque ahí hay diferentes temas económicos que hemos de hablar. Entonces, si os interesa, me escribís sin ningún problema, tenéis mi teléfono en la tarjetita que os han dejado, el abanico que os han dejado en la silla, y yo os lo comento. Pero sí que tiene un coste, es un coste elevado. Pero vamos, accesible, que mucha gente viene todos los años, de todos los niveles,
Entonces, se puede pagar. Si lo quieres, no es... Yo en mis primeros viajes me gastaba entre unos 8.000, 7.000, 8.000. Ahora yo lo que os ofrezco es mucho más barato. Última pregunta. ¿Has desarrollado la habilidad para ver el aura de las personas? Verla, no. Pero sí que es verdad que se potencian como habilidades de percepción extrasensorial, donde tú captas cosas de otras personas, o por ejemplo a mí me interesa pues la sanación espiritual, entonces a veces sí que hay como información que te viene que podríamos relacionarlo más que con ver el aura, con la clarividencia. Es como que a ti te viene información de cosas que están ocultas de la persona, o cosas que la persona te va a decir y a ti te están viniendo antes. Entonces, cada uno desarrolla una virtud, digamos así, como de sexto sentido. Yo no veo el aura, pero sí que a veces capto cosas o otras energías. Gracias. A veces. No siempre. Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias por estar aquí, que disfrutéis del Magic. Y por favor, a los que están en casa y a todos los que están aquí, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Dónde? Me podéis encontrar en el stand 91, en el pabellón Ágora, y también en Instagram, en @piquersjoan. Nunca pensé que tendría TikTok, pero también tengo TikTok. en Joan.maestroreiki. En YouTube también mucho movimiento, Reiki, Escuela de Reiki Joan Piquer, Reiki con Joan Piquer. Menos mal que tienes un ayudante. Menos mal. Instagram, TikTok, YouTube, página web también. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Que paséis un buen fin de semana.